El ruido lo despertó, pero el miedo ancestral al sufrimiento, una herencia tan pesada como su apellido, lo mantuvo paralizado en la cama. Isaac Toledo, marchante de arte, escuchó un segundo golpe retumbar desde la galería en la planta baja y corrió a encerrarse en su habitación del pánico. No era un héroe, era un sabueso, de olfato infalible para rastrear la belleza, pero cobarde ante la confrontación directa. Abajo, una sombra se movía con precisión letal. El guarda de seguridad apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un objeto contundente lo derribara. El ladrón, un profesional, había burlado las alarmas y las cámaras, dirigiéndose directamente a su objetivo, una pequeña escultura de la diosa Maya Ischel, la blanca asociada a la luna y la vida. Con la pieza en su mochila, una última mirada codiciosa al resto de la colección casi lo pierde. Una segunda alarma, un sensor imprevisto, sonó en su teléfono. Sin tiempo que perder, salió a la calle desierta, montó en su potente motocicleta y desapareció en la noche madrileña, dejando tras de sí el eco de un motor rugiendo, un guardia herido y un misterio. Isaac, finalmente saliendo de su refugio, encontró la vitrina vacía. En su mente, una sola pregunta, fría y persistente, ahogó el sonido de la alarma. ¿Por qué se habían llevado esa pieza y no otra? Para él, la vida era un juego de damas, una partida milenaria de estrategia y sacrificio, y esta jugada no la había previsto. La primera sensación que tuvo Débora Fortuny Sánchez al cruzar el control de la Unidad Central de Delincuencia fue que los policías en España eran demasiado guapos. Parecían modelos con sus uniformes ajustados. Ella, que en cambio, con su belleza clásica y sus formas algo redondeadas, se sentía fuera de lugar. Su primer día en la Brigada de Patrimonio Histórico comenzaba con una subida por las escaleras, siguiendo a la subinspectora Rubio, una mujer de físico atlético y trato gélido. El edificio, sobrio y funcional, le recordó a su antigua Facultad de Bellas Artes. Aquí está la nueva, anunció Rubio sin preámbulos. La inspectora jefe, Matilde de Dios, una rubia de 60 años que parecía haber hecho un pacto con el diablo para conservar su juventud, la recibió con una frase que cayó como una losa. Sé quién es, subinspectora Débora Fortuny Sánchez, la pupila del comisario del Olmo. Enchufada, la palabra flotó en el aire invisible pero pesada. Débora aguantó la mirada, tragándose el nudo en la garganta. Estaba allí, por méritos propios, por haber sido la mejor de su promoción, por sus 3 carreras universitarias, aunque su jefa quisiera reducirla a un simple favor. En esta unidad hay que ganarse las cosas, continuó Matilde, con una frialdad cortante. Los títulos son para colgarlos en las paredes, pero aquí las medallas se consiguen trabajando. Tras presentarle al resto del equipo Pumares Bocanegra, Sonsoles y su nuevo compañero, Jaime Mena le asignó un escritorio y una tarea monótona, leer informes de casos antiguos. Marra Sonsoles, la más amable de todos, intentó animarla. No te preocupes, es fría con todos, le susurró, antes de advertirle sobre la mediocridad y el aburrimiento que a veces reinaban en la brigada. Jaime Mena, un hombre atractivo y de aire canalla que rondaba los 45, la recibió con una mezcla de condescendencia y coqueteo. Siempre me toca adiestrar a las novatas, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A pesar de la decepción inicial, Débora se aferró a un pensamiento al menos. Las cosas solo podían mejorar. Se sentó en su nuevo escritorio y, desafiando las normas no escritas, buscó en la base de datos el informe de su padre, Leonardo Fortuny. Lo que encontró la dejó helada. Su padre, el hombre que ella idolatraba, el artista brillante que había desaparecido sin dejar rastro hacía años, figuraba en los archivos de la brigada como un falsificador de obras de arte. La fortuna favorece a los audaces, se dijo Débora, mientras el BMW decomisado que conducía Jaime Mena se abría paso por el tráfico de la milla de oro. La frase de Virgilio era una de las favoritas de su padre. Apenas llevaba un día en la brigada y ya estaba inmersa en su primer caso. El robo en la Galería Toledo, empezar con Isaac Toledo, no es precisamente un regalo, le advirtió Jaime. Con su habitual aire de superioridad, es el marchante más escurridizo y ladino de España. La jefa le tiene ganas, por eso te manda conmigo. Ese psicópata tiene debilidad por las jovencitas inseguras. Te verá como Aníbal Lecter veía a Clarice Starling. Entonces solo soy carmaza, replicó Débora, molesta. La pieza bien lo vale, te lo aseguro. Pero Débora había hecho los deberes, sabía quién era Isaac Toledo. Conocía la trágica historia de su familia, tratantes de arte judíos de Budapest, exterminados y expoliados por los nazis. Conocía la huida de su padre, su supervivencia y su exilio en Buenos Aires. Isaac era el último de una dinastía, un hombre marcado por la historia. En la galería, Isaac lo recibió con una cortesía fría. Ya conocía a Jaime Mena. A la joven, en cambio, no la había visto nunca, aunque su apellido, Fortuny, le resultó extrañamente familiar. En el opulento despacho de la primera planta, rodeados de obras maestras de Picasso y Monet, comenzó el interrogatorio. Débora, para sorpresa de Isaac, demostró conocer la historia del Geunefille Endormie que colgaba en la pared. El marchante, visiblemente irritado por la situación, les mostró en su ordenador la imagen de la pieza robada a la diosa Maya Ischel. Les contó su enrevesada procedencia descubierta en Isla Mujeres por los conquistadores españoles, desaparecida durante siglos, reaparecida en Berlín,
vuelta a desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente adquirida por él a través de una coleccionista de Málaga. Jaime no se tragaba la historia. Isaac era sospechoso de vender falsificaciones y de blanquear dinero, aunque nunca habían podido probarle nada. Antes de que se marcharan, la mirada de Débora se posó en un antiguo tablero de damas. ¿Le gusta jugar a las damas?, preguntó. Es un juego muy antiguo, respondió Isaac, y sus ojos brillaron con un interés nuevo. Señorita Fortuny, solo hay algo más suave al tacto que el marfil a la piel de una mujer hermosa. Tiene una piel perfecta, pero debería cuidársela más. Ese pelo le quedaría mejor recogido. De vuelta en el coche, Jaime le advirtió con sorna que no se hiciera ilusiones. Todos creen que es gay o asexual. Nunca se le ha conocido pareja. Isaac, mientras tanto, los observaba desde la ventana. El nombre Fortuny no podía ser una coincidencia. Aquella joven le intrigaba. Era como una de sus damas blancas justo antes de convertirse en reina. Agotada, Débora llegó a casa, al piso de Vallecas donde había crecido y al que había tenido que volver. La convivencia con su madre, una mujer amargada por una vida de sacrificios y por la misteriosa desaparición de su marido, era difícil. Su madre insistía en que su padre era un delincuente, un falsificador, que se había metido con la mafia y que probablemente estaba muerto. Débora, en cambio, se aferraba a la esperanza de que estuviera vivo de escondido. Esa noche, tras una breve y tensa conversación, se refugió en su antigua habitación. Su novio, Pedro, le propuso cenar. 3 horas después, en su apartamento, hicieron el amor en el suelo del salón. Pero incluso en ese momento de intimidad, Débora se sintió distante. La sombra de su padre y la necesidad de descubrir la verdad se interponían siempre entre ella y la felicidad. Isaac visitó a Basile en el hospital. El guardia seguía en coma. La visita fue un mero trámite, un gesto para mantener las apariencias. Su lealtad, como todo en su vida, era un cálculo frío. Mientras tanto, Débora, incapaz de dormir junto a Pedro, volvió a casa de madrugada. En el camino se enfrentó a 2 donquis que intentaron atracarla. Con una rapidez y una frialdad que los sorprendió, los desarmó y los puso en fuga. Tenía demasiados asuntos importantes en la cabeza como para preocuparse por 2 rateros. A la mañana siguiente llegó la primera a la oficina y se coló en el despacho de Matilde de Dios buscando información sobre su padre. No encontró nada, salvo una pequeña caja de caudales cerrada con llave, una llave que descubrió poco después la jefa llevaba colgada al cuello. Manuel Bocanegra, el exmilitar de la brigada, la sorprendió. Tras un tenso café en la cocina, le confesó que sabía quién era su padre y que no le gustaba su presencia en la unidad. Si comprometes a la brigada, te haré pagar las consecuencias, la amenazó. Pero también le dio una pista. Isaac Toledo podría estar detrás de su propio robo para cobrar el seguro y vender la pieza en el mercado negro. Jaime la interrumpió. Tenían nuevas imágenes en la sala de monitores. Vieron la grabación de la discusión entre Isaac y Marcelo Saavedra del día anterior al robo. Un experto en lectura de labios había traducido la conversación. Saavedra exigía a Isaac que devolviera la pieza, que el antiguo dueño estaba dispuesto a pagar el doble por ella. Isaac se negaba. Son gente muy peligrosa, le advertí a Saavedra. La policía, con esta prueba, detuvo a Marcelo Saavedra. Durante el interrogatorio, Saavedra se defendió con calma. Afirmó que solo actuaba como intermediario para la empresa propietaria. Nova que sea cuyos dueños eran los Dien, una misteriosa familia alemana afincada en Mijas desde después de la guerra. Insinuó que eran antiguos nazis. Débora, atando cabos, lo confrontó. Las piezas de ese lote, argumentó, eran arte expoliado por los nazis a familias judías. Mientras, en el hospital, Basile despertó. Marcos Pérez, el guardaespaldas de Isaac, se coló en su habitación y lo obligó a confesar. Basile admitió que un rumano le había pagado 100.000 euros por dejar la ventana abierta. Dio una descripción detallada del ladrón. Isaac, al enterarse, supo que solo había una persona que encajara a Nicolai Vegenaru, un famoso ladrón de arte. Débora, utilizando la descripción, llegó a la misma conclusión. Con una autorización falsa, se presentó de noche en el hospital para interrogar a Nicolai. El ladrón, aterrorizado y moribundo, le confesó que había escondido la pieza en una caja de seguridad del Banco Santander de la calle Alcalá, pero antes de que pudiera revelar quién lo había contratado, un falso enfermero entró en la habitación. Era Ansel, un asesino a sueldo enviado para silenciarlo. Inyectó un veneno de acción rápida en el goteo de Nicolai y desapareció. Nicolai murió entre convulsiones. El caso se cerró oficialmente sin culpables. Isaac cobró el seguro, pero la partida no había terminado. Débora, sintiéndose utilizada, confrontó a Isaac, le reveló que había puesto un localizador en su chaqueta y que sabía que había ido a ver a Saavedra tras la visita al banco. Isaac, impresionado por su astucia, admitió a medias el engaño. Había recuperado la estatuilla, pero el verdadero misterio seguía sin resolverse. Débora, entonces, le reveló su última carta. Había descifrado la críptica anotación del diario de Franz Diem. Ella guarda los secretos de fecundidad de mi larga vida. No se refería a la diosa, sino a lo que ocultaba en su interior. Una lista de otras obras de arte robadas. Isaac, finalmente derrotado en su propio juego, sonrió, citó un pasaje de la Torá sobre los secretos que pertenecen a Dios y le ofreció un trato. Su silencio sobre el caso de la Dama Blanca a cambio de una pista sobre la desaparición de su padre. Le entregó un cuadro antiguo y le dijo, sigue la pista del cuadro y puede que encuentres a quienes saben lo que realmente le sucedió. Débora aceptó. Sabía que pactar con Isaac Toledo era como jugar con el diablo, pero en el ajedrez de la vida, a veces, para ganar, hay que sacrificar una pieza. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.